buenas tardes a todas y todos. Es un temporal el que estamos viviendo que podemos calificar que no tiene precedentes en los últimos 50 años. En estos momentos, la nieve mantiene en alerta roja las provincias de Cuenca, Toledo, Guadalajara, Madrid, Teruel, Zaragoza, Tarragona, Castellón y Valencia. Desde 2007 no se había producido ninguna alerta roja. Déjenme, en un primer momento, mostrar las condolencias del conjunto del Gobierno por el fallecimiento de 2 personas en Mijas, en Málaga, consecuencia de haber sido arrastrado su vehículo por las fuerzas de la lluvia torrenciales. Y también a la familia de la persona encontrado su cadáver en la localidad de Zarzalejos, cerca del Escorial, en la Comunidad de Madrid, cuyo cadáver ha sido descubierto hace poco. Siguiendo, he de comunicarles cómo otras 19 provincias están en alerta amarilla. Estas nevadas coinciden con una situación de acusado descenso térmico en la práctica totalidad del país de las temperaturas y también de las intensas lluvias en amplias zonas del sur, como hemos descrito en la zona de Málaga y el este del país, así como vientos importantes de más de 90 km/h en la zona de Canarias y en otras zonas de Galicia y también del litoral mediterráneo. En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, avisó el pasado jueves de la dureza del temporal que se nos avecinaba, en el Ministerio del Interior ya pusimos en marcha el despliegue de todas nuestras capacidades operativas frente a las adversas condiciones meteorológicas. El mismo jueves, 7 de enero, el director general de Protección Civil y Emergencias activó, dentro del Plan General de Emergencias del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre, en desarrollo de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la fase de preemergencia operativa 1, y que nos ha permitido desplegar todos los recursos necesarios para dar una respuesta adecuada, razonablemente adecuada, a la situación meteorológica. También ese mismo jueves, y al haberse acordado la situación de preemergencia operativo 1, se activó el CECOT, el Comité Estatal de Coordinación y Dirección, para poner en común las distintas administraciones de la Administración General del Estado los recursos disponibles y generar un protocolo que permitiera efectuar un seguimiento intensivo de la situación. Pese a las durísimas condiciones meteorológicas que todos estamos observando, el número de incidentes podemos decir que es relativamente limitado. Eso sí, desgraciadamente hay que lamentar los 3 fallecimientos que hemos hecho referencia previamente. Desde la tarde del viernes, desde la tarde de ayer, el dispositivo que coordina Protección Civil ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias para accesos a numerosas ciudades, entre ellas Madrid y Toledo, y previamente ya se había desplegado en la provincia de Albacete. En estos momentos hay 3 carreteras en la red principal cortadas, una en Girona y 2 en Toledo. Hay 652 vías también cortadas, afectadas, 6 de la red principal. En esta comunidad, en la Comunidad de Madrid en concreto, está suspendido el tráfico ferroviario y toda navegación aérea, como referirá el ministro de Transportes. Desde primeras horas de la tarde de ayer, del viernes, Policía Nacional, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias ha intervenido para rescatar a conductores atrapados por la nieve en distintos puntos de nuestra red viaria, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid, donde el número de personas rescatadas se acerca a las 1.500. Referir cómo al momento actual, y según las últimas informaciones, el 70% de los vehículos afectados se encuentran desocupados
y sus personas en situación de seguridad. Y el 30% están en estos momentos siendo auxiliadas por miembros de la Unidad Militar de Emergencia y de la Guardia Civil. Todas estas situaciones entendemos que han sido resueltas con la profesionalidad de los medios públicos. En estos momentos no tenemos que lamentar accidentes de gravedad, salvo los fallecimientos anteriormente expuestos, ni bolsas de vehículo atrapadas por la nevada. El sector más afectado ha sido el del transporte terrestre de mercancías, en fechas en las que el largo periodo festivo que hemos vivido obliga a un esfuerzo suplementario de reabastecimiento de todo tipo de productos. En previsión de ello, la Dirección General de Tráfico ya contactó días previos con las principales patronales del sector para que planificaran las rutas teniendo en cuenta el temporal y la posibilidad, en ese sentido, de que los camiones se viesen atrapados ante las importantes nevadas que estaban previstas. Han sido cientos los transportistas que se han visto obligados a esperar durante muchas horas la mejora de las condiciones meteorológicas, pero lo han hecho embolsados, en áreas ya destinadas para ello con los medios necesarios y precisos para ser atendidos, y donde han podido, por lo tanto, recibir la asistencia precisa y necesaria. Además, siempre que las condiciones meteorológicas lo han permitido, los propios agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil los han desembolsado mediante convoyes para asegurar su llegada al punto de destino de manera segura y asistida y minimizar los riesgos de la carretera. En conclusión, me gustaría hacer alguna referencia. Ante el temporal más intenso de los últimos 50 años, el comportamiento de la población en general ha sido de nuevo ejemplar. Y el Gobierno, en coordinación con el conjunto de administraciones autonómicas, locales y demás instituciones y organismos que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil, seguimos trabajando para dar la respuesta más adecuada ante una circunstancia, a una situación tan excepcional y extraordinaria como la que estamos siendo testigos. Todavía quedan por delante, y hay que decirlo muy claramente, horas difíciles, por los que hay que pedir a la población que extreme todas las medidas de precaución. Todavía estamos en sistema de alerta roja en distintas zonas de España, en el centro, en la parte de Castilla-La Mancha, en Aragón, en el Valle del Ebro, también en la Cordillera del Norte, también en Cataluña. En los próximos días las nevadas van a pasar a ser heladas. Vamos a tener un descenso importante de las temperaturas con la incidencia y la importancia que ello va a conllevar. También, por todo ello, hay que aplazar cualquier desplazamiento por carretera. Y si el viaje es inevitable, vuelvo a decir la palabra inevitable, en ese sentido, adoptando las medidas acordadas por las autoridades. Es necesario, por lo tanto, y lo refiero, seguir las recomendaciones de los expertos y, si se circula, mantener la distancia de seguridad, circular siempre con las luces, seguir las indicaciones de los paneles de tráfico y, evidentemente, también guardar el carril izquierdo libre para todos los vehículos de los servicios públicos. Pero vuelvo a decir, cuando el viaje, cuando el traslado sea inevitable, el concepto de inevitable. Son momentos para quedarnos fundamentalmente y principalmente en casa, seguir las indicaciones de las autoridades y, si bien es cierto, por ejemplo, ahora he venido por la Castellana, que la nieve puede ser muy atractiva, he visto mucha gente, seamos prevenidos, precavidos, todas las medidas de seguridad. La cantidad de nieve, como todos sabemos, ha sido importante y hay situaciones de riesgo en cualquier lugar en estos momentos. Cedo la palabra al ministro de Transportes. Muchas gracias, ministro, y muy buenos días a todas y a todos. Desarrollamos esta comparecencia ante ustedes en medio del mayor temporal
al que se ha enfrentado buena parte del país desde que tenemos registros. En puntos como Madrid estamos viendo la mayor nevada de las últimas décadas, una situación absolutamente excepcional que ha desbordado incluso las previsiones más pesimistas que, en definitiva, es con las que contábamos. Pero la principal preocupación que tenemos ahora es la de dar auxilio a las personas que siguen atrapadas en las carreteras, como ha comentado el ministro del Interior, y que afortunadamente van siendo menos a través de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias y de otros servicios de protección civil que están trabajando de manera incansable para despejar las vías y permitir llegar a estas personas a sus casas. La situación es grave y no podemos ignorarlo. Y desde aquí quiero también insistir en el mensaje a la ciudadanía para que permanezcan en sus domicilios y que sigan las recomendaciones de las autoridades. Cuando la borrasca Filomena amaine, algo que probablemente pueda ocurrir a lo largo del día de hoy, nos vamos a enfrentar a un temporal de frío intenso que dejará temperaturas muy bajas. Y, por lo tanto, tendremos entonces que retirar el hielo, porque esta nieve pues, se va a producir con esas temperaturas en hielo, en el hielo de las calzadas, y, por lo tanto, entraremos en una situación quizá igual o más peligrosa todavía que la que tenemos ahora mismo. Y, sinceramente, va a costar hacer que desaparezcan estos hielos, aunque nos esforzaremos absolutamente, como no puede ser de otro modo, para intentar conseguirlo. Pero, en este caso, la prioridad tiene que ser, como ya preveíamos, de una parte, evitar cualquier siniestro, accidente, cualquier daño, pues tenemos que evitarlo. Cualquier daño, para no tener que lamentarlo, tenemos que evitarlo. Y, de hecho, ayer ya mismo, una de las medidas que tomábamos es que los camiones pesados no circularan por las vías. Hicimos llamamientos a primera hora de la tarde ya para la permanencia en los domicilios, para que se limitaran los desplazamientos. Movilizamos, como nunca hemos movilizado, un equipo de quitanieves, en total 1.305 equipos en toda España. Previmos 220.000 toneladas de fundentes. Quiero decir que en estos 2 días hemos consumido el 30% del equivalente del año anterior, en solo 2 días, el 30% de todo lo que se consumió el año anterior, para que nos hagamos una idea de lo que ha nevado, pero teníamos esa previsión. También lo hicimos con alta velocidad. De hecho, en el ferrocarril de alta velocidad, en cuanto los servicios tuvieron que recorrer ya velocidades que no podíamos tolerar y que además no se compadecían con lo que es la alta velocidad, fuimos suprimiendo líneas hasta que al final, por seguridad, evitamos que circularan. Lo mismo pasó con el servicio de cercanías. En definitiva, hemos estado trabajando en la previsión para que no pudiera ocurrir ninguna desgracia ni ningún accidente. En segundo lugar, para garantizar la movilidad del personal crítico, es decir, aquel que tiene que atender necesidades, en este caso de transportes, para nosotros, como son los maquinistas ferroviarios, los controladores aéreos, el personal logístico ADIF. En definitiva, garantizar esta movilidad, también garantizar los servicios esenciales y, finalmente, el abastecimiento. Y en todo ello debe ser en lo que vamos a dedicarnos a trabajar, a garantizar, como decía, la movilidad del personal crítico, garantizar el abastecimiento y garantizar también los servicios esenciales. Y en ese sentido vamos a intentar trabajar con los equipos quitanieves para arbitrar carriles que permitan pues, que los convoyos de abastecimiento pues, puedan seguir funcionando y también el personal esencial, de trabajos esenciales, pues también pueda seguir movilizándose. En eso estamos y, mientras tanto, como decía el ministro de Interior, hay que insistir en en evitar desplazamientos, en estar en casa. Hay que también recordar que estamos en medio de una pandemia. Por lo tanto, si ya teníamos esa limitación de movilidad interiorizada, ahora con esta situación
tenemos que redoblarla. Y también hay que tener conciencia de que la magnitud de este temporal no solamente se ha focalizado, como decía, en Madrid, sino que ha sido prácticamente toda España, con diferentes manifestaciones, en unos casos de lluvia, otros de nieve, pero que la extensión del temporal ha sido tremendo. En este sentido, los equipos de carreteras que han estado tratando de despejar estas vías de la nieve y del hielo, han actuado en más de 21.000 kilómetros de nuestra red viaria, para que se den cuenta de la dimensión. Actualmente sigue habiendo bloqueos en varias carreteras, el ministro de Interior ya se ha referido a ellas, muy especialmente en la Comunidad de Madrid, también en la provincia de Cuenca, en Toledo, en Castellón. Tenemos en las demás vías, en todas las demás vías en las que se pueda circular, es recomendable el uso de cadenas y también mantenemos las restricciones a los vehículos pesados en las redes viarias de un buen número de provincias y comunidades de España. Por otra parte, en la red aeroportuaria, en el caso de Barajas, ayer por la tarde, conforme iba avanzando el temporal, parecía que la recomendación, y así se actuó, era evitar despegues y aterrizajes. Hubo 29 desvíos y 58 cancelaciones. Fueron avisados a los pasajeros. Algunos pasajeros, no obstante, quedaron en las terminales 1 y 4. Se les ha habilitado condiciones para que puedan permanecer aquellos que quieran permanecer y aquellos que quieran volverse a sus domicilios u otros establecimientos lo pudieran hacer. Hemos dado esas posibilidades. Y en materia ferroviaria, como les decía antes, en alta velocidad, todos los trayectos con origen o destino a Madrid han sido cancelados. En esta mañana se ha cancelado también el trayecto Figueras-Barcelona-Zaragoza, que se mantenía. Digamos que en larga distancia el único corredor con funcionamiento normal es Alicante-Valencia-Barcelona y el resto están suspendidos. Y en la red de cercanías, ayer ya avisamos, yo mismo comparecí también ante varios medios. En un medio pues anticipé que íbamos a suspender las cercanías a las 10 de la noche. Más tarde pues avancé que intentaríamos dar algún servicio más, aun con menos frecuencias, hasta las 12 de la noche, y así fue. Pero en estos momentos conviene no dar ese servicio y, en todo caso, estamos trabajando para que, una vez amaine la nevada, pues poder ya plantear algunas cercanías fundamentales, especialmente aquellas que más se utilizan y aquellas que además sirven de corredor para el tráfico de mercancías, que, como digo, es una prioridad. Y en ese sentido, pues lo que seguimos pidiendo es la colaboración de la ciudadanía. Yo también me sumo a las palabras del ministro del Interior, reconociendo la ejemplaridad de los ciudadanos una vez más, también agradeciendo enormemente el servicio de los trabajadores del conjunto de las administraciones públicas y que conforman los servicios públicos en general, personal de emergencia, del Ejército, de tráfico, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también personal que trabaja en aeropuertos, en ferrocarriles, en carreteras, en servicios de emergencia, sanitarios, en fin, un sinfín de personas entregadas a intentar combatir este temporal y al mismo tiempo dar tranquilidad y bienestar a los ciudadanos. Espero que en estas horas difíciles, pero también advirtiendo de que puede ser que las que vengan sean también más difíciles todavía, insisto en la recomendación de permanecer en sus casas. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, iniciamos la ronda de preguntas que han sido trasladadas por medios de comunicación al chat habilitado por la Secretaría de Estado de Comunicación. Procedo a leerlas en literalidad. Comenzamos con el Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. A los ministros Ábalos y Marlaska, ¿cuándo creen que volverá la normalidad a la zona de Madrid? ¿Cuándo consideran que habrá de nuevo vuelos en Barajas? ¿Cómo está la labor de rescate a los conductores atrapados en sus coches? Bueno,
La normalidad, vamos a decir, a Madrid y a todas las zonas afectadas. Como ha dicho el ministro de Transportes, no vamos a focalizar porque somos un país y hay distintas zonas y muchos ciudadanos afectados. La normalidad trataremos de que vuelva en el tiempo más breve posible, evidentemente. Va a estar muy condicionada por las circunstancias meteorológicas. En ese sentido, sí que hay anuncios todavía para mañana importantes de nevadas en distintas zonas del norte, del centro y también de la Comunidad Valenciana. Y posteriormente también tendremos unos días con heladas, con fenómenos de heladas relevantes e importantes. Lo importante es que todos estemos prevenidos, que todos estemos precavidos, que todos tomemos las medidas necesarias y precisas y que sigamos las indicaciones de las autoridades competentes, de las autoridades autonómicas, de las autoridades locales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las que ha hecho referencia el ministro, de los bomberos, de todo lo que es el personal de protección civil. Es una forma de normalidad dentro de la excepcionalidad de la situación. Lo que es la realidad meteorológica y que la misma devenga en otros términos, pues esperemos que cuanto antes mejor. Pero ahora lo que tenemos que tener todos es focalizar, vuelvo a decir, la voluntad de trabajar todos coordinadamente como estamos haciendo. Bueno, en el caso de Barajas, se intentó a lo largo de toda la tarde que pudiera tener funcionalidad. De hecho, cuando se vio que era difícil trabajar en todas las pistas, se intentó seguir trabajando en una o dos pistas para dejarlas liberadas y producir, en fin, algún despegue. Pero lo bien cierto es que la situación se fue complicando. Yo quiero advertir también que una pista de aeropuerto no es una carretera, no funciona igual, no se puede despejar con un quitanieves sin más, sino que exige otras garantías y además hay otro problema que es el de la visibilidad y, por lo tanto, esto hace muy complicadas las operaciones. Por lo tanto, la vuelta a la normalidad de Barajas viene condicionada por la misma que ha supuesto la suspensión de los vuelos, que no es sino las condiciones meteorológicas. Por lo demás, los equipos están trabajando ampliamente. Yo quiero decir que hasta las 5 de la mañana todavía se tenía esperanza de mantener alguna pista. Pero la verdad es que a día de hoy, pues a esta hora, pues es evidente que no hay posibilidades. Con todo, incluso estamos trabajando con la previsión de si a la noche podemos arbitrar alguna pista, pero, insisto, depende mucho de las condiciones meteorológicas y esto me parece que es algo tan obvio como el recorrido que he hecho yo hasta llegar a la delegación de gobierno y he podido comprobar cuál es el nivel de nieve que hay. Pero, insisto, no es una carretera, una pista de aterrizaje y despegue, sino que exige otras condiciones. Y la vuelta a la normalidad va a ser, pues, lógicamente, también en función, como digo, de estas condiciones para el resto. Ahora nos enfrentamos a nevadas, lluvias en el sur, pero también a unas temperaturas que hacen difícil pensar que vamos a tener que toda esa nieve, pues, que se va a convertir en hielo, pues pueda desaparecer. Lo que sí que tenemos que asegurar es el funcionamiento, y de esto ya tenemos experiencia, lamentablemente, por la pandemia que aún vivimos, y es garantizar los servicios a la población, como lo hicimos también durante el peor momento de la pandemia, o al menos en el estado de alarma más crítico que vivimos. Por lo tanto, una vez más, vamos a tener que pedir a aquellos profesionales, quiero dirigirme a los profesionales de transporte, sé que se lo he pedido demasiadas veces, pero es necesario, y también a todos los servidores públicos y a la ciudadanía en general, pues su responsabilidad. Es lo que corresponde en este temporal, que obviamente pues tiene unas condiciones naturales, ¿no? Lo que se nos puede pedir es que tengamos la previsión de una parte para evitar males derivados de este temporal y de otra parte que efectivamente lo básico de la sociedad y las necesidades estén cubiertas. Y todo eso lo intentaremos hacer con la mayor celeridad. De hecho, les decía que ya estamos preveyendo para el propio lunes, después de un fin de semana donde se rebaja la actividad. De hecho, el ministro comentaba que incluso hemos tenido una reducción de la movilidad, por respecto incluso de la movilidad que venía ocurriendo en la propia pandemia, pero lo que queremos es que el próximo lunes pues tengamos al personal crítico de infraestructuras pudiendo trabajar. ¿Cómo los vamos a movilizar?
que siga garantizándose el abastecimiento y, evidentemente, poner las medidas de suspensión de cierres de vías que puedan entrañar cualquier riesgo o accidente. Y por lo demás, insisto, las condiciones meteorológicas son las que nos condicionan absolutamente. Siguiente pregunta para el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Pueden ampliar información sobre la muerte de un ciudadano de Zarzalejo por el temporal? ¿Qué ha sucedido exactamente? ¿Dónde ha quedado atrapado? Y también si puede dar alguna información adicional sobre la evolución del temporal en la Comunidad de Madrid, en la ciudad. Bien, muchas gracias. Yo creo que el ministro de Interior ha dado ya la información de la que se dispone en estos momentos. Sabemos que es una persona que apareció bajo la nieve, que la ha encontrado la Guardia Civil, y poco más podemos decir. No sabemos nada en cuanto a las circunstancias en las cuales se produjo su fallecimiento. A estas horas la información es la que ha dado perfectamente el ministro de Interior y poco que añadir. Y desde la delegación del Gobierno sí quiero aprovechar esta ocasión que se me brinda para agradecer una vez más el extraordinario comportamiento del conjunto de la población madrileña. Una vez más han dado una muestra de civismo y de responsabilidad de la cual creo que debemos estar orgullosos, como lo estamos, por supuesto, de fuerzas y cuerpos de seguridad, Unidad Militar de Emergencias, Cruz Roja, Protección Civil, todas las personas que se han dejado la piel en esta noche y que estamos seguros que cuando se les necesite volverán a dejarse la piel. Muchas gracias. Hay varias preguntas en relación a la situación en Barajas, también sobre las líneas de ferrocarril. Jordi Armenteras, de RAC1, pregunta, en referencia a las líneas AVE, ahora mismo es posible cambiar los billetes para mañana, pero Renfe informa en taquillas que probablemente mañana tampoco circulen AVEs con origen o destino a Madrid. ¿Con qué plazos trabaja Adif para reabrir las líneas? Pues lamentablemente tengo que contestar lo mismo. Si pudiéramos controlar las condiciones meteorológicas y el temporal, pues podríamos decir cuándo se van a restablecer, pero esto no es una cuestión técnica ni de medios, no es que se nos haya caído una catenaria o tengamos un problema de obra, en fin, es un problema del temporal y que además tenemos que procurar la seguridad. De hecho, la suspensión en el día de ayer de las líneas hacia Valencia y Alicante se hicieron por seguridad, por prevención, porque evidentemente ya el día 7 los trayectos en la tarde estaban a 160 kilómetros hora. No podemos hablar pues de una alta velocidad, pero era una velocidad recomendable. Ayer ya nos encontrábamos con 120 kilómetros hora, dadas las dificultades para poder hacer el trayecto. Y así es que lo que tuvimos que hacer fue efectivamente cancelar para mayor seguridad. Incluso aún de madrugada nos llegó un tren de Alicante que tuvo que ser atendido el personal en Atocha, que incluso la propia policía tuvo que hacer algunos desplazamientos de estas personas que fueron atendidas con medidas y con lo que pudimos administrar. Pero evidentemente esto es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar personas que se queden en la vía, en medio de cualquier territorio, desatendidas, sin calefacción, lo mismo en un tren que en un vehículo. Por lo tanto, ¿cuál es la vuelta a todo esto? ¿Que funcione? Pues por nosotros cuanto antes mejor. ¿Capacidad para ello tenemos? Sí, porque tenemos un buen personal y medios para ello. Pero evidentemente las condiciones meteorológicas, insisto, son las que condicionan nuestra seguridad más allá de poder hacer el trayecto. Por ejemplo, hoy una de las vías, creo que la 4, ha tenido un bloqueo como consecuencia de la caída de una torre de alta tensión. No ha sido un problema de circulación realmente, pero la caída de este elemento ha propiciado ese bloqueo. Hoy en la propia ciudad podemos observar que puede haber muchas caídas de ramas o de cualquier otro elemento y que efectivamente afecta a la seguridad, que ya no es el rodar, ni caminar, ni desplazarse, sino también otras muchas circunstancias que pueden afectar a la seguridad. En todo caso, insisto, estamos trabajando para que el servicio de cercanías se pueda restablecer al menos en algunos de los trayectos de mayor uso. Y en el caso de mercancías estamos haciendo un gran esfuerzo para que este tránsito no se interrumpa. Manuel Muinelo, de Telemadrid, entiendo que para el delegado del Gobierno, pregunta ¿cuándo creen que podrá quedar restablecida la normalidad en la comunidad? ¿Creen que ha habido falta de previsión por parte de la Administración central, autonómica o municipal?
¿Tienen algo que decir a las críticas vertidas por ciudadanos madrileños que no han visto pasar ni una máquina quitanieves por las principales calles de la ciudad? Bien, yo creo que ha habido una previsión adecuada. Los dos ministros que me acompañan lo han expresado, a mi juicio, perfectamente. Y con respecto a la otra parte de la pregunta, pues ¿cuándo se restablecerá la normalidad en la Comunidad de Madrid? Pues también los dos ministros que me acompañan lo han dicho. En cuanto el temporal nos permita recuperar la normalidad por parte de las administraciones, no solamente la Administración del Estado, sino que estoy seguro que también la Administración autonómica y local, pues es lo que deseamos todos, que la normalidad se restablezca. Pero podemos contribuir entre todos a que esto sea así cuanto antes, con ese ejercicio que estamos pidiendo de responsabilidad y de que, en la medida de lo posible, todo el mundo se quede en su casa. Karina Verdú, de Antena 3, pregunta en primer lugar al ministro Marlaska. ¿No cree que los ciudadanos están cansados de que las administraciones se pasen la pelota unos a otros y nadie se haga responsable de lo que sufrimos? Y al ministro Ábalos, ¿el Gobierno hace algún tipo de autocrítica? ¿Se han quedado cortas las previsiones? No creo que nos estemos, gracias por la pregunta, pasando la pelota de unos a otros. Estamos hablando de que estamos en el Sistema Nacional de Protección Civil, ante una emergencia de protección civil, y en esos términos estamos trabajando coordinadamente unos y otros, poniendo todos los medios de conjunto para satisfacer las necesidades y revertir una situación difícil. Hablamos de la previsión, ya hemos referido cómo hubo previsión, cómo la EMET avisó. Como consecuencia de la EMET, la propia Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior el jueves pasado ya subió la alerta a la situación de preemergencia operativo 1, se constituyó el Comité Ejecutivo de Coordinación y Dirección, donde estamos distintas administraciones, distintos departamentos de la Administración General del Estado, el Ministerio del Interior, con la Secretaría de Estado de Seguridad, la Subsecretaría, también el Ministerio de Transportes, también el Departamento de Seguridad Nacional y, evidentemente, iniciamos directamente la coordinación con el conjunto de administraciones autonómicas y también con las administraciones locales. Consecuencia de ello, el propio jueves ya también la UME fue desplazada, como he dicho anteriormente, a Albacete, porque había una situación complicada ya en la zona. Consecuencia de ello, la propia UME ya se desplazó previamente el jueves a distintas zonas, batallones de Madrid, de Castilla-La Mancha, con el fin de poder actuar porque se veían las previsiones y la necesidad razonable de que aconteciera ese extremo. Consecuencia de ello, ayer también, y como ha referido el ministro de Transportes, se indicó cómo a partir de las 6 de la tarde la situación iba a ser de mayor complejidad y se indicaba la necesidad de suprimir o reducir masivamente cualquier tipo de desplazamiento. Consecuencia de ello, evidentemente, estamos dando una respuesta a las personas que se han quedado atrapadas en distintas viales, tanto de Madrid como de otras comunidades autónomas, principalmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, y se está trabajando. He dicho anteriormente, que no he contestado una de sus preguntas, pero había comentado que el 70% de los vehículos atrapados hace una hora se encontraban, evidentemente, sin personas y las personas, sus ocupantes, se encontraban seguros y el otro 30% estaban siendo asistidos por la Unidad Militar de Emergencias, por la Guardia Civil y trasladados a lugares seguros. Vuelvo a decir que es una situación extraordinaria. Estamos hablando de un fenómeno meteorológico que no se ha visto en 50 años. Es cierto que también tenemos muchos mejores medios, mucha mayor formación y preparación que hace 50 años. Y por eso se está dando una respuesta como la que estamos observando y viendo en los términos aducidos. Y decir como el transporte, yo también quiero reconocer el trabajo de los transportistas en situaciones difíciles, se practicó ya desde el jueves el embolsamiento de los vehículos pesados, de los vehículos articulados, que en una situación de crisis como la que pudimos vivir importante ayer a última hora, hubiera sido de mayor incidencia caso de no haber sido embolsados. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que hay una previsión, que hay medios, que hay trabajo y que hay coordinación. Y que, evidentemente, una vez que concluya este acontecimiento difícil para mucha gente, como siempre hace la Administración, evalúa el trabajo realizado, porque siempre eso, todos somos
conscientes, siempre nuestro trabajo es mejorable. Pero evidentemente quiero reconocer el trabajo de previsión y de respuesta que es propio del Sistema Nacional de Protección Civil. Informativos Telecinco, pregunta. Perdón. No, por la segunda pregunta, que se refería a la autocrítica. En fin, yo creo que tiempo hay para todo. Ahora es el tiempo de trabajar, ahora es el tiempo de ocuparse, de emplearse y sin preocuparse demasiado ni de la autocrítica ni de la crítica, sino de hacer lo que se tiene que hacer, que es hacer frente a este temporal que a todos nos ha sorprendido por su magnitud más allá de la previsión. Yo lo único que tengo que decir es que, desde luego, respecto a la primera pregunta, aunque no fuera dirigida hacia mí, pero en general me siento concernido, no se habrá escuchado en esta comparecencia ningún reproche a ninguna otra administración, ni siquiera ningún, digamos, acuse de competencia respecto de ningún nivel. Por lo tanto, no hay ese presupuesto que decía la pregunta de echarnos a la cara, nada, porque no lo hemos hecho y además no es lo justo ni lo conveniente. Lo conveniente es asumir la responsabilidad, trabajar en ello y, desde luego, si alguien observa que se podría haber hecho las cosas mejor, pues tiempo va a haber. Pero cuando uno está en plena operación y en pleno ejercicio, lo que conviene es remar juntos, que tiempo para todo siempre lo hay. Y en este caso yo tengo que decir simplemente que en lo que refiere al Ministerio de Transportes, el dispositivo que se ha establecido, por los antecedentes que tenemos registrados en muchos años, ha sido el dispositivo más ambicioso, mejor dotado y de mayor coordinación que ha habido hasta la fecha. Y la prueba está en que las incidencias en nada tienen que ver, pese a la magnitud del temporal y su extensión en España, en nada tienen que ver con otros episodios mucho más localizados y de menos importancia que, sin embargo, hubo que lamentar algunos daños. Y tampoco tengo que irme demasiado lejos, porque evidentemente hemos tenido algunos temporales, algunas danas, recientemente, de inundaciones que han producido incluso más daños que los que hasta ahora hemos tenido y ojalá no tengamos más si todos colaboramos y efectivamente también las condiciones no se agudizan en su adversidad. Pero insisto, este es el momento de trabajar juntos responsablemente y cada uno aportando lo mejor de sí mismo. Informativos Telecinco pregunta: ante la previsión de las bajas temperaturas de las próximas horas, ¿se están planteando empezar hoy mismo a retirar la nieve para minimizar el peligro que supone la inédita situación de hielo en la vía pública? Y, en segundo lugar, si se va a recomendar que la gente no acuda a sus trabajos el próximo lunes. Se va a adoptar, vuelvo a decir, dentro de la coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil. Estamos trabajando con las comunidades autónomas, que son las que en este momento y atendiendo al nivel de la emergencia gestionan la protección civil en los términos que se indican para adoptar las medidas necesarias y precisas. Evidentemente, volver a la normalidad es también retirar la nieve, es minimizar evidentemente cualquier evento o circunstancia a consecuencia de las previsiones de bajas temperaturas. Vamos a trabajar de una forma precisa y en todo momento y las 24 horas del día. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la unidad militar de emergencias están en ello. Ahora lo principal son dar seguridad a las personas que se han visto afectadas con sus vehículos en zonas. Una vez que todo esto esté concluido, y esperemos que sea en los próximos minutos, evidentemente todos los medios se activan para minimizar las previsiones de heladas anteriormente aludidas. Con lo cual, ese es el trabajo y el trabajo hasta volver a la normalidad por todos deseadas. Y las recomendaciones las tienen que hacer las autoridades competentes. Ya la Comunidad de Madrid ha adoptado al día de hoy, al momento actual, me consta que ha suspendido la actividad escolar los lunes y el martes. Si a mí me dicen de previsión, pues yo sí que animo a las administraciones a que cuanto antes las administraciones competentes en la materia adopten las medidas necesarias y precisas, porque desde luego facilitan el trabajo necesario para todos los colectivos que están ahí dando la seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, UME, bomberos, todo el personal de protección civil, sociedad civil, que también forma parte de la protección civil, todos nosotros en esos términos. Y con ello ayudaremos necesariamente a volver a esa normalidad. Y en estos días lo que tenemos que hacer es garantizar los servicios básicos
para que no haya, evidentemente, ninguna falta del abastecimiento necesario. Joan Guirao, de Pie Diario, pregunta al ministro Marlaska ¿por qué se ha tardado tanto en desplegar la unidad militar de emergencias? ¿Se garantiza la llegada y reparto de vacunas el lunes con el dispositivo de Interior, Defensa y Sanidad? Y para el ministro de Transportes, cuando hace tantos días que se anunciaban estas nevadas, ¿no se podía prever mejor la movilidad de carreteras para evitar la imagen de personas atrapadas como las de hoy? En segundo lugar, si hay foros de coordinación y cogobernanza con las comunidades autónomas más afectadas en esta materia. Bien, en relación a la pregunta que se realiza, por decir, la UME se despliega en el sistema de preemergencia que tenemos establecido y donde la gestión corresponde a las comunidades autónomas a petición de las propias comunidades autónomas. Son las comunidades autónomas quienes tienen que pedir que se movilice a la UME y el Ministerio del Interior lo propone y Defensa autoriza. Ese es el sistema de protección civil. En cuanto ha sido solicitado en los días anteriores y en los términos indicados, nosotros hemos procedido a informar y a desplegar desde el Gobierno a la UME. Vuelvo a decir que el jueves ya fue desplegada en Albacete. Vuelvo a decir cómo incluso la UME, en previsión de que razonablemente pudiera ser solicitado su despliegue, distintos batallones de la UME ya se trasladaron a otras zonas de España que razonablemente se iban a encontrar afectadas, como se han visto afectadas por el temporal, con el fin de que una vez de que se autorizara su despliegue estuvieran en el lugar indicado y la respuesta fuera más efectiva y eficaz. Vuelvo a decir, tenemos unos sistemas de protección civil, unos medios personales y materiales importantes en nuestro país y un sistema de protección civil en general muy relevante. Evidentemente, esta situación es extraordinaria. Vuelvo a decir que en 50 años no nos hemos enfrentado a un fenómeno, a un temporal, a una emergencia de estas características. Y finalmente es interesante la referencia hecha al transporte y evidentemente de las vacunas del COVID y a todo lo que es servicios esenciales, especiales, principales, la asistencia sanitaria de personas, imaginémonos, personas que están sometidas a diálisis, trasplantes de órganos, etcétera. Para eso, evidentemente, también está preparado el sistema de protección civil, para apoyar al conjunto de servicios esenciales. Servicios esenciales son todos esos y, evidentemente, tendemos y nuestro objetivo es garantizar los mismos, en situaciones tan extraordinarias como esta. Bueno, sobre la idea de previsión, ya creo haber respondido antes, no me importa volver a insistir. Nosotros movilizamos 1.305 equipos quitanieves, aseguramos 220.000 toneladas de fundentes, suspendimos la circulación de vehículos pesados previamente a que viniera el temporal para evitar justamente bloqueos y colapsos en las vías. Ayer por la tarde advertimos de que no debían producirse desplazamientos. Llegamos a cortar la M40, que es donde empieza la competencia del Estado, y lamentablemente pues hay algunos desplazamientos que se produjeron y que se han visto en esta situación, que entiendo que si no hubiera habido esa previsión, esas advertencias, hubiera sido bastante peor. Efectivamente, es siempre un hecho dramático que alguien se quede en esa situación y cuando le pasa a cualquiera, pues siempre es un hecho destacable, importante, y lo que corresponde es zanjar rápidamente esa situación para asegurar a esas personas. Pero el riesgo cero no existe, sobre todo en un temporal que, aunque sabíamos que venía fuerte, tampoco, insisto, podíamos prever la magnitud. Con todo y con eso, quiero decir que las incidencias han sido las que ya conocemos, y por lo tanto entrarían, pues, más allá de lo insoportable que pueda ser, dentro del nivel que cualquier incidencia pues, puede producir. Como digo, no existe ningún riesgo cero. Pero si no hubiéramos tenido esa previsión, esas advertencias y esos cortes de circulación y de tramos, pues evidentemente podría haber sido peor. Decía antes el caso concreto de la 4, de la caída de un cable de alta tensión. Evidentemente esto se escapa incluso a la previsión y tiene que ver con la dureza del temporal. Insisto que sí que ha habido previsión, hay coordinación, en algunos casos incluso desde el Ministerio hemos podido ceder equipos quitanieves a algunos municipios
como ejemplo de esa coordinación y de auxilio de los servicios del Gobierno a los municipios que nos lo han requerido. Por lo tanto, insisto, es verdad que el temporal ha sido más fuerte de lo que esperábamos, está siendo más fuerte, pero creo que, por el contrario, no se han producido más problemas justamente por la previsión y coordinación que ha habido. Bien, pues con esta pregunta concluimos, informando a los medios de comunicación que esta tarde está prevista una nueva comparecencia en torno a las 7 de la tarde para seguir actualizando datos sobre la evolución del temporal en el territorio. Muchas gracias y concluimos la